Buenas tardes, profesor. Digamos, mi grupo y yo vamos a hablar sobre la evaluación psicométrica de las tareas activas cognitivas, por lo cual lo hemos ido desarrollando a través de las clases. Bueno, mi grupo está compuesto por Melanie Ramón, eh, Grecia Espinosa, Emanuel Alania, Yaret Pierrones, Álvaro Pérez y el que le habla, Daniel Palomino. Ahora, la introducción a lo que estoy hablando es que el objetivo principal de esta evaluación psicométrica es decir, validar una escala diseñada para medir la fatiga cognitiva por sobreestimulación digital. La escala está estructurada de cuatro dimensiones. La dimensión uno, que es la saturación atencional, que trata del ítem 1 al ítem 10. La dimensión 2, que es la dificultad de concentración, que va del ítem 11 al ítem 20. La dimensión 3, que es la multitarea ineficiente, que va del ítem 21 al ítem 30. Y la dimensión 4 es la de fatiga mental percibida, que va del ítem 31 al ítem 39. Lo cual, el proceso de evaluación se divide en varias fases. Uno, que es la limpieza de datos, que implica la carga del conjunto de datos, la codificación de variables categóricas y la verificación de valores faltantes. Dos, el análisis de confiabilidad. Se centra en calcular el alfa de Cronbach general y si el alfa se elimina en cada ítem, para evaluar la consistencia interna de la escala. Como tercer punto es el análisis, como tercer fase, el análisis de validez. Incluye tanto el análisis factorial exploratorio como el análisis factorial confirmatorio para examinar las estructuras factorial subyacente de la escala y confirmar si se alinea con las cuatro dimensiones propuestas. Dentro de la AFE se realizan pruebas preliminares como el KMO para medir la adecuación muestral y el valor para verificar si las correlaciones entre variables son significativas, asegurando que los datos son apropiados para el análisis factorial. En la fase 4 es el análisis de invariancia, lo cual investiga si la escala funciona de manera consistente en diferentes grupos. Por un ejemplo, como es el género, hablando específicamente en la invariancia configural y métrica. Como bien lo dije, el constructo que nosotros elegimos fue la fatiga mental por sobreestímulo digital. Una pequeña definición es que es un estado de agotamiento mental y disminución de la existencia cognitiva que emerge cuando la persona se expone de forma reiterada a múltiples estímulos digitales simultáneos o sucesivos, como notificaciones, mensajes, cambios de tarea, plataformas paralelas y flujos continuos de información, superando su capacidad de procesamiento y focalización y autorregulación atencional. También lo voy a definir en dimensiones, en lo cual ya las habías mencionado. La saturación atencional es que se manifiesta por la interferencia constante de notificaciones y la exposición a múltiples fuentes de información al mismo tiempo, lo que genera una sensación de desborde informativo, además que se observa dificultad para filtrar los estímulos relevantes y una competencia continua entre diversas demandas de atención. Dificultad de concentración. Se caracteriza por la pérdida de foco de atención y la dificultad para mantener una atención sostenida durante una tarea. También comprende la distracción posterior al uso de dispositivos digitales, la interrupción de procesamiento de la información y la dificultad para retomar una actividad después de una interrupción. La multitarea ineficiente, multitasking, se evidencia para la alternancia frecuente entre operaciones o tareas, el abandono parcial de actividades y el aumento de errores ocasionados por el cambio constante del foco de atención. Asimismo, incluye dificultades para completar secuencias de trabajo y una mayor dispersión debido a la realización simultánea de varias actividades. Y como última dimensión es la fatiga mental percibida. Se refiere a la sensación subjetiva de agotamiento mental que aparece tras una demanda cognitiva prolongada. Se manifiesta mediante cansancio mental, sensación de bloqueo, necesidad de frecuencia de realizar pausas, disminución de la calidad mental, lentificación cognitiva y una reducción de rendimiento percibido. Ahora, ¿cómo se llama? Eh, Seguimos con el segundo, que es la limpieza de datos. Bien, para la limpieza de datos, primero subimos el prompt mencionando a la IA que haga un upload del archivo Excel, el cual se estaría subiendo, y mencionando también que reemplace los valores del I1 al I39 de la siguiente manera. Siempre 5, casi siempre 4, a veces 3, casi nunca 3, no, casi nunca 2, nunca 1
En la variable sexo debemos codificar de la siguiente manera, que femenino es 0 y masculino es 1. Y nos estaría botando el resultado de esta manera. Ahora, lo que le mencionamos a la IA, que sería la detección de los que son los valores nulos y los nums por variable. Y nos estaría botando todo eso. Ahora para uno de los próximos pasos es el análisis de la confiabilidad. Para ello realizamos el cálculo del alfa de Cronbach. ¿En qué consiste, no? O sea, de qué trata el alfa de Cronbach? Aquí podemos nosotros ver lo que es la confiabilidad, qué es lo que mide, qué tan consistente y fiable es nuestro instrumento para medir lo que queremos medir. En este caso, nuestros resultados fueron de 0.967 para los ítems I1 e I39, lo cual es un resultado excelente, ya que significa que nuestro instrumento es muy consistente y fiable. Los ítems de nuestra escala se llevan muy bien entre sí y miden lo mismo de forma muy sólida. Ahora, y si se elimina un ítem, revisamos qué pasaría si quitáramos cada pregunta. Vimos que al quitar una, el alfa no mejoraba. Esto nos dice que todas nuestras preguntas están aportando bien a la medición general. Ahora, bueno, prosigo a explicar lo que es la parte del KMO, el Kaiser-Meyer-Okin. Este caso, que es lo que mide, esto nos dice si nuestros datos son adecuados para hacer un análisis factorial. Se piensa en ello como una prueba quizás de preparación sobre si están todas mis preguntas o mis escalas de Likert lo suficientemente relacionadas entre sí como para agruparlas en factores. En este caso serían las dimensiones. A esto nuestros resultados el valor de nuestro KMO fue 0.966. Esto es un resultado, podría decirse maravilloso, ya que indica que nuestros resultados son excepcionalmente adecuados para un análisis factorial. Hay una gran correlación entre nuestros ítems, lo que sugiere que hay dimensiones claras que lo agrupan. Una vez ya que tengamos este paso, se prosigue con la prueba de esfericidad de Bartlett, donde vemos la correlación entre ítems. ¿Qué es lo que mide aquí el Bartlett? Esta prueba nos ayuda a confirmar si efectivamente existe suficiente relación o correlación entre nuestras preguntas como para justificar ese análisis factorial del que hablábamos con el KMO. Si las preguntas no estuvieran relacionadas, no tendría sentido buscar factores comunes. En base a nuestro proyecto, nuestro p-valor fue de 0.000. Como este valor es menor a 0,05, podemos decir que sí existe una correlación significativa entre nuestros ítems. Esto refuerza la idea de que realizar un análisis factorial exploratorio es una muy buena idea para nuestros datos. Bien, en el paso 3 tenemos lo que es análisis exploratorio. En el análisis exploratorio analiza la correlación de los ítems. En esta etapa se realiza el análisis factorial exploratorio con el objetivo de identificar la estructura interna del instrumento de fatiga cognitiva y comprobar cómo se agrupan los ítems según los factores latentes. Para el análisis se trajeron 4 factores y se aplicó una rotación Varimax, lo cual facilita la interpretación al distribuir los ítems de manera más clara entre los factores. En la tabla de cargas factoriales que estamos observando en pantalla, se observa que la mayoría de los ítems presentan cargas factoriales superiores a 0,40, que es en un factor específico. Por ejemplo, esto indica que los ítems representan adecuadamente la dimensión a la que pertenecen. Ahora sí, por ejemplo, los ítems 25, 22, 23 y 27 muestran cargas factoriales en el factor 1, o sea, altas en ese factor. Es muy probablemente que estos ítems pertenezcan a ese factor y sean un grupo. Entonces, mientras que otros ítems se agrupan principalmente en los factores 2, 3 o 4.
La mayoría de los ítems presentan valores aceptables, lo que significa que los 4 factores explican una parte importante de variabilidad de cada pregunta. Sin embargo, los ítems, como por ejemplo el ítem 7, presentan comunalidades bajas, por lo que podría evaluarse en futuras revisiones del instrumento. Es decir, podríamos quitarlo. El ítem 7 y me parece que también el ítem 15, quitarlo. En conclusión, el análisis factorial exploratorio respalda que el cuestionario posea una estructura multidimensional de 4 factores con cargas factoriales y niveles de varianza que evidencian una adecuada validez en el constructo. Buenas tardes. Ahora vamos a pasar al análisis de validez perteneciente al análisis factorial confirmatorio, con siglas AFC. Como podemos ver en los resultados, obtenemos que tenemos un CFI de 0.88, un TLI de 0.87 y un RMCA 0.06. Son unos datos que vamos a ver más adelante. Podemos ver acá en nuestra tabla que cada ítem en la parte izquierda tiene un p-value que se encuentra en la parte derecha con 0.0. Y mediante saberes previos que tenemos, cuando un p-valor es menor a 0.05, indica pues que la carga factorial es estadísticamente significativa. En otras palabras, que los ítems están completamente correlacionados con las dimensiones. Pasamos a otros datos más sobre el análisis factorial confirmatorio. Pues es bueno saber que las medidas de bondad de ajuste nos indican que también el modelo factorial propuesto con nuestras 4 dimensiones se ajusta a los datos observados. Y en estos momentos vamos a trabajar pues con las métricas que son RMCA, CFI, TLI, que son los datos que mencioné anteriormente. Pues acá obtenemos que RMCA, Root Mean Square Error of Approximation, nos indica cuán bien el modelo que obtenemos se ajusta a todo nuestro trabajo. Y como datos muy importantes, es que los valores menores a 0.05 nos indica un gran ajuste excelente. Los valores mayores a 0.10 indican que un ajuste sería pobre. Y como datos que ya hemos obtenido, el RMCA es de 0.06, lo cual es aceptable. El CFI tiene que obtener valores mayores a 0.95 para que indique un buen ajuste del modelo. Y en cuanto a nuestro CFI, obtenemos que es un 0.88. Y en TLI, que es similar al CFI, también los valores tienen que ser mayores a 0.95. Y en nuestros valores hemos obtenido que es 0.87, lo cual estamos teniendo valores muy aceptables. Ahora, a continuación, tenemos esta tablita que pueden ver nos indica la significancia. Lo celeste nos indica que pues el p-valor ha resultado menor a 0.05, lo cual es excelente. Pero como ven en las 4 barras rojas, nos sale que el p-valor está como que más sobre el 0.5. Pero eso en realidad es que pues como pueden ver, tiene ahí el ítem 31, ítem 11, ítem 1 y el ítem 21, que en realidad han sido nada más seleccionadas para poder hacer todas estas comparaciones de dimensiones, estos puntos de comparación. Pero en sí no significa de que hayan salido como que con un p-valor mayor. Gracias, ahora seguimos con mi compañero de análisis de invarianza. Bueno, para terminar,
Definamos la varianza y sus tipos, métrica configural y el prompt que usamos, que primero expliquemos qué es la invariancia. Una invariante es una magnitud de propiedad o expresión que no cambia de valor al sufrir determinados transmutación o modificación. La varianza configural evalúa si la misma estructura factorial, el número de factores y los ítems que encarga cada factor se mantiene en todos los grupos y es el nivel más básico de invarianza. La invarianza métrica o débil evalúa si las cargas factoriales, la fuerza de la relación entre los ítems y los factores son iguales en todos los grupos. Esto significa que los ítems contribuyen de la misma manera o de la medición del factor lamentable en los diferentes grupos. Ahora, en la conclusión, en la subida de la base de datos, en codificación de variables categóricas de siempre, casi siempre, etcétera, y sexo, en la revisión de valores nulos o NaN, se realizaron exitosamente y no se encontraron valores nulos o NaN en los datos de From. En la fase 2, que es el análisis de confiabilidad alfa de Cronbach, el alfa de Cronbach es general para los ítems del ítem 1 al ítem 39, que es de 0.967. Este valor es excelente, lo que sugiere una muy alta consistencia interna en la escala. Esto indica que los ítems que componen la escala miden de manera conjunta y coherente en el mismo constructor. En la fase 3, que es el análisis de validez, los análisis factoriales exploran las pruebas del valor del QMO general de 0.966 y el Bartlett, que es 0.00. Y eso se identificó qué ítem pertenecía a cada dimensión según la correlación de su carga factorial más alta. Ahora, en análisis factorial confirmatorio, el p-valor es de 0.00, lo que está bien porque nos pide que para el ítem pertenezca a la dimensión correcta y su p-valor tiene que ser menos de 0.05. En la fase 4, el análisis y la invariancia. El análisis es invarianza factorial y crucial para determinarlos si un instrumento de medida funciona de la misma manera en diferentes grupos. Y ahora haremos dos tipos principales. Ya, eso sería todo. Ya, gracias. Ya.